Ahora sí, muy buenas tardes. Espero todos se encuentren muy bien el día de hoy. Recuerden que nos estamos viendo todos los jueves a la misma hora, 6 p.m. hora Colombia, para dar un repasito de nuestras competencias diarias. En estas competencias diarias, pues que manejamos, lo que siempre les digo, entramos y miramos un poco las preguntas que son de manera general, que a diario nos están retando como a conocer diferentes temas y que nos van aportando un montón de contenido y un montón de estrategia. El día de hoy, pues como siempre, vamos a hacer nuestra pregunta. Recuerden siempre, pues que estamos trabajando desde RN Inglés, que es un producto de enfermera en Estados Unidos. Para aquellos que no han homologado sus documentos, que todavía tienen, pues, este problema en la homologación o también, pues, que quieren empezar la homologación, les recordamos que pueden hacerlo a través de enfermera en Estados Unidos. Y aquellos que ya tienen homologados y de pronto no tienen un plan de estudio, no saben por dónde irse en su estudio o también que han fallado su examen y necesitan un plan súper reforzado que les diga qué ir haciendo cada día. Tenemos Arinenclex, que es un programa que cuenta con diferentes tipos de estudio, entonces cuenta con guías en inglés y en español, videos, también cuenta con diferentes tipos de test, como pues la competencia diaria, que es la que vamos a realizar hoy, pero también cuenta con tests que ustedes pueden encontrar en plataformas como YouWord, Archer, como Readiness Assessment y CAT, pero también cuenta con otros tests que no van a encontrar en esos bancos de preguntas, como las preguntas en español, como las evaluaciones de terminología. Como siempre les digo, un punto súper clave porque siempre fallamos en una o en otra cosa, o fallamos en que nos falta mucho de terminología en inglés, que pues lo que hace es que nos ayuda a reforzarlo muy bien, o fallamos en que definitivamente pues no tenemos claros algunos conceptos de enfermería y estas evaluaciones en español también nos ayudan a reforzar muchísimo, nos miden y sabemos por dónde iniciar. Tenemos una estadística y esta estadística es súper buena porque según el comportamiento de cada uno les dice, si hoy ustedes presentaran su NCLEX, ¿qué porcentaje tendrían de probabilidad de pasar? Entonces es buenísimo porque según, como esto es tan personalizado, según su estudio, según los seguimientos que hagan sus mentores en su plataforma, esto les va a decir a ustedes como, bueno, si lo presentan hoy, 10%, entonces mejor siga estudiando, o un 80%, 90% y usted ya está listo. Muy bueno, les va mostrando aquí su progreso en cada uno de los tipos de test y también cómo dominan cada categoría. Y listo. Entonces empecemos con nuestra competencia diaria. Entonces acá en nuestra competencia diaria vamos a iniciar nuestra competencia. Acá y listo. Entonces empecemos con esta preguntita. Voy a sacar por aquí mi lapicito y dice que cuál acción por la enfermera promueve la progresión a la independencia de un cliente que tiene 2 días de posoperatorio después de una amputación por encima de la rodilla. Hay palabras claves acá. ¿Promueve qué? La independencia, ¿cierto? Entonces, tengo que buscar dentro de las respuestas que me lleva a la independencia del cliente. 2 días posoperatorio quiere decir pues que es un posoperatorio pues mediano, ¿cierto? Y pues tuvo una amputación. Entonces, asegurarnos que el cliente use el trapecio que está encima de la cama, mantener la abducción sí, mantener la abducción en el miembro residual del cliente con una almohada. B, perdónenme, con precaución, con precaución evite que el paciente esté en posición prono mientras esté en la cama. Y D, deje como unas toallitas, ¿cierto? Unos tendidos absorbentes, sí, unas toallas absorbentes sobre el sitio quirúrgico del cliente. Entonces, hay muchas opciones que me llevan a mí en cuanto a la parte de la amputación a prevenir complicaciones. ¿Qué complicaciones tengo con las amputaciones? Las contracturas, que el paciente, pues como no puede moverse, empiece a lesionarse, que empiece a hacer cizallamiento quizá,
también la humedad me puede llevar a una lesión por presión. Y también otra complicación es la falta de independencia, pues porque me perdí un miembro con el que antes el paciente pues se guiaba para ser independiente. Ahora, esta parte de colocar un vendaje, ¿cierto? Absorbente, lo que evita posiblemente, ¿cierto? Es que pues, no esté húmedo. Al no estar húmedo, pues tiene mucho menos riesgo de lesión y al tener mucho menos riesgo de lesión no se nos va a ulcerar. No se nos ulcera, que es una complicación de la amputación, pero que nos dice independencia, ¿cierto? No me dice que el riesgo de lesión en piel. Entonces esto me hace descartar. La posición en prono, ¿sí? También le puede ayudar al paciente para que el cambio de posición para evitar contracturas, que es una complicación de la amputación, pero no me ayuda en la independencia del paciente. Entonces la descarto. Una almohada también me ayuda a evitar se me fue la palabra, perdón, em, las contracturas, pero no me ayuda con la independencia. Y que el paciente se mueva con el trapecio que está por encima de la cama, sí me va a promover la independencia. ¿Por qué? Porque de esta manera el paciente se va a poder girar, ¿cierto? Se va a poder levantar, va a tener más movilidad temprana porque no va a necesitar que alguien esté asistiendo todo el tiempo, sino que pues va a contar con una ayuda que le va a ayudar a movilizarse. Puede llegar a esto, le puede ayudar a facilitar su propio cuidado. Entonces promueve totalmente a la independencia. Si se dan cuenta en esta pregunta que es súper clave y lo que siempre les digo es encontrar esas palabras claves. Por acá podríamos decir hay más de una opción, ¿cierto? Pero por más de que haya una opción, definitivamente lo que yo tengo que entrar a ver es qué me preguntan independencia. Si hablaran de evitar contracturas, tendría que buscar esto. Si me hablaran de evitar lesiones, tendría que enfocarme en lesiones. Hay una palabra clave, clave, clave siempre en una pregunta. Esta fue la independencia. Vamos por acá. La enfermera está cuidando a un cliente que tiene lupus eritematoso sistémico, ¿cierto? Y está en su fase de exacerbación aguda. La enfermera debe enfocarse en cuál aspecto del cuidado de enfermería. A. Prevenir una nueva o una adicional infección. B. Aliviar los sentimientos de desesperanza. Desarrollar unas habilidades de afrontamiento positivas. Y D. Proveer soporte social. Acá vamos a usar una estrategia que es muy buena y es la pirámide de Maslow. Maslow nos dice que hay unas necesidades que se priorizan y que es una estrategia de priorización. Tengo una necesidad que es la fisiológica, ¿cierto? Que es todo lo que responde a mis problemas fisiológicos, a mis problemas de salud. Luego tengo una que es de seguridad y luego tengo una que es la psicosocial, ¿sí? ¿Qué me dice Maslow? Que todo lo fisiológico va de primeras, a menos que el paciente tenga riesgo de suicidio u homicidio, que en ese caso sí la seguridad iría de primeras. Pero si no hay riesgo de suicidio o homicidio, lo primero es lo fisiológico. Después viene la seguridad. Y de últimas está lo psicosocial. Si ustedes saben esta estrategia tan simple, pues saben que soporte social es psicosocial. Entonces es la última necesidad en la pirámide, por lo tanto, la descarto. Desarrollo de habilidades de afrontamiento positivas. Sí, le va a ayudar al paciente, ¿cierto? Pero es psicosocial, lo que me hace descartar. Aliviar sentimientos de desesperanza, también, o sea, esto hace parte de la parte psicosocial. Y prevenir infecciones adicionales es algo fisiológico. ¿Por qué se puede dar, cierto? Porque en el lupus sabemos que el paciente siempre está con corticosteroides y que los corticosteroides, perdón, promueven a la inmunosupresión. Por lo tanto, y además de esto está en una fase aguda. Entonces, por lo tanto,
si el paciente pues está inmunosuprimido, entonces por lo tanto va a tener riesgo de infección. La infección sí es un aspecto fisiológico. Si se dan cuenta, chicos, acá en esta pregunta es muy importante que tengamos en cuenta que sí, todas las cuatro opciones tengo que hacerlas. Lo que a al NCLEX le importa es en qué orden usted las va a hacer, porque les dice focus, enfóquese, ¿listo? Enfocarse en cuál cuidado. Pues me enfoco en lo fisiológico primero, porque el paciente no tiene ni riesgo de suicidio ni mucho riesgo de homicidio. Entonces, me enfoco en prevenir infecciones nuevas o adicionales. Bien. La enfermera está cuidando a un cliente que tiene prescrito 18 unidades kilogramo hora de heparina endovenosa. El cliente pesa 111,8 kilos. La heparina tiene una presentación de 25.000 unidades en 250 mililitros, ¿cierto? Y nos dice aquí, ¿cuántos mililitros hora debe recibir el cliente? Ojo con esto, redondee al número entero más cercano. Esta partecita casi siempre les hace fallar sus respuestas. Teniendo en cuenta esta pregunta, quiero recordarles que mañana también vamos a tener un encuentro, mañana viernes a las 4 p.m. hora Colombia, y vamos a hacer una clasecita de cálculo de dosis para que se unan. Entonces, en los cálculos de dosis, lo primero que yo debo hacer siempre, chicos, es entrar a determinar qué me están preguntando, ¿cierto? Entonces, me están preguntando mililitros, ¿cuántos mililitros le administro? Yo ya sé que tengo que dar mi respuesta en mililitros. ¿Cuántos mililitros le administro al paciente? Lo segundo que tengo que sacar es la dosis. La dosis, la misma pregunta se las está dando, porque les está diciendo, dele 18 unidades por kilo. Por kilo. ¿Y cuánto pesa el paciente? 111,8 kilos. Hora. ¿Listo? Ahora, tengan en cuenta algo. Muchas veces el peso no está en kilos, está en libras. Entonces, una operación que me tengo que aprender es la parte de convertir las libras en kilos. Lo único que se hace es coger las libras y dividirlos en 2,2. Pero tienen que estar muy, muy pendientes en qué medida les están dando pues el peso del paciente, porque eso también suele ser un error muy, muy frecuente. Listo. Entonces yo ya tengo el paso A y el paso B. Lo que tengo que hacer ahí es sacar la dosis. Entonces voy a coger, ¿cierto? Voy a coger 18 unidades, que es lo que me dicen, por 11%. Acá puse mal el 11,8, es 111,8 kilos. Y eso me da un resultado de 2.000, ¿cierto? 12,4 unidades kilogramo hora. Listo. Ya tengo la dosis. Pero si se dan cuenta, esto está en unidades internacionales. ¿Listo? No está en lo que me están preguntando, que son los mililitros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger mi presentación. Ya sé que son 25.000 unidades de heparina que vienen llenas, ¿cierto? O que vienen contenidas en 250 mililitros. Ahora, ya sé cuál es la dosis, es decir, que unidades, una regla de tres simple, unidades siempre van debajo de unidades, o sea que la dosis que ya tengo, que son 2012,4, tengo que sacar en cuántos mililitros está. Regla de tres, súper simple, multiplico, ¿cierto? Y divido. Entonces cojo esos 2012,4 y lo multiplico por 250 mililitros y lo divido en 25.000. Lo que me da un total de 20, lo voy a anotar por acá, 20,120. Entonces 20,12, si lo aproximo es 20,1.
mililitros. 20,1 mililitros. Ahora, les dice, llévelo al número cercano, entero más cercano. Si estuviera en 20,5, lo aproximo a 21, pero está por debajo del punto 5. Entonces lo dejo en 20 mililitros. Lo que les digo, es una regla de tres simple. Solamente tienen que saber leer. O sea, muchos le tienen mucho miedo a esta parte de cálculo de dosis, pero el cálculo de dosis no es más que saber leer, chicos, saber leer muy bien cada una de las preguntas y tener claro que siempre pues miro en qué unidades me están preguntando y qué me están preguntando. ¿Listo? Miren. Un cliente con EPOC desarrolla una polistemia secundaria. Esta condición coloca al paciente en riesgo de ¿cuál complicación? A. Déficit de volumen relacionado con pérdida de sangre. B. Alteración de la perfusión del tejido relacionado con trombosis. C. Empeoramiento de la intolerancia a la actividad relacionado con la disnea o de riesgo de infección relacionado con la supresión de la respuesta inmune. Entonces, que es muy importante saber, pues, qué entra a ser, ¿cierto? Esta polisictemia es, y lo definimos precisamente con como ese exceso de glóbulos rojos que entra a tener precisamente y que al aumentarse esta cantidad de glóbulos rojos, pues lo que aumenta es la viscosidad de la sangre, ¿sí? Ahora, me dicen que esto es la polistemia, ¿cierto? Y que pues precisamente se puede dar, se puede dar. ¿Y qué complicación, a qué complicación? Es una complicación ya del paciente del EPOC, ¿cierto? Pero ¿qué complicación me lleva que este paciente esté con esa sangre mucho más concentrada? A déficit de volumen con pérdida de sangre no me está llevando, no me están hablando de que el paciente tenga una pérdida de sangre por nada, ¿cierto? Y de hecho el EPOC no me lleva a pérdidas de sangre, entonces pues ese diagnóstico no tiene nada que ver. Infección con el riesgo de la respuesta inmune. Podría llegar a tener un riesgo de infección el paciente con EPOC, pero precisamente la palabra clave aquí es esta polistemia, no me está llevando a esa supresión de la respuesta inmune. No, ¿cierto? Si me dijeran que por algún tipo de medicamentos o que el paciente está inmunosuprimido, pues por ahí lo pienso, pero me están hablando de la polisistemia. Empeoramiento de la intolerancia a la actividad. Claro, el paciente con EPOC tiene mucha intolerancia y está relacionado con esta disnea, pero la disnea no se está dando por la polistemia, ¿cierto? Se está dando pues porque esos pulmones están hiperinflados, pero no por esto. Mientras que sí hay una alteración en la perfusión y se relaciona con la trombosis. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la densidad de la sangre del paciente. Se pone mucho más viscosa, lo que me pone en riesgo de que esté pues que esté ahí como estancada, ¿cierto? Y esa éstasis de la sangre me pone en riesgo de que se convierta en coágulos y que suceda una trombosis. Bien. Un paciente se sospecha que tiene una infección del tracto urinario, cual afirmación del paciente sugiere fuertemente una infección del tracto urinario, ¿cierto? Entonces, acá solamente tengo que entrar a mirar cuál signo entra a correlacionarse con una infección. Que orine mucho, que sienta sensación de quemazón cuando orina. Yo voy, yo no tengo urgencia de ir a orinar, yo voy al baño sin urgencia y mi orina huele dulce. Entonces, la orina que huele dulce sabemos claro, ¿cierto? Que se da en cuál patología, en la cetoacidosis diabética, ¿sí? Que esas cetonas pues generan ese olor pues dulce en la orina. Todo, en la infección de tracto urinario no hay cetonuria, ¿listo? Entonces pues en este caso lo elimino. Yo digo, yo puedo ir al baño y no me urge orinar. Es normal, ¿cierto? De hecho, pues dentro de la parte fisiológica es que nosotros no tengamos urgencia urinaria, sí, que se me dé la sensación fisiológica de orinar, pero que no tenga urgencia, porque la urgencia casi siempre se da porque hay una necesidad de eliminación que se puede dar por un microorganismo.
Siento sensación de quemazón cuando orino. Entonces, ¿cuáles son los síntomas claves en la infección del tracto urinario? Quemazón, ¿cierto? Urgencia urinaria, mal olor en la orina, ¿qué más es otra parte? Pues estas como principalmente. Sensación de quemazón, dolor también, ¿listo? También hematuria, que puede llegar a darse por el esfuerzo, ¿listo? Entonces, este es un síntoma clave. Y que orine mucho es un síntoma de diabetes, ¿cierto? Que es la poliuria, que se da precisamente pues por la deshidratación que se viene a dar con el paciente. Pero signos de urgencia, de infección urinaria, quemazón, dolor, mal olor, ¿listo? Bien. La enfermera está colocando a un paciente que tiene una enfermedad renal crónica en el monitor cardíaco. ¿Cuál es la razón para esta acción? A, el cliente con enfermedad renal crónica está más propenso a la hipertensión. B, la hipercalemia puede resultar en arritmias. C, el monitoreo cardíaco es necesario para evaluar la necesidad de hemodiálisis. D, el cliente con enfermedad renal crónica puede experimentar episodios de asistolia falsa. Entonces, ¿qué es importante que veamos acá? Veamos que en la enfermedad renal hay una alteración en que no hay filtración, ¿cierto? No hay filtración. Al no haber filtración, no hay eliminación de ¿qué? De electrolitos como el potasio, que eso es como lo principal que nos lleva a las complicaciones. ¿El paciente que tiene enfermedad renal crónica puede estar más propenso a la hipertensión? Sí, ¿cierto? Pero me dice que ¿por qué lo debo colocar en monitoreo cardíaco? La hipertensión no me hace que de una lo coloque en monitoreo cardíaco. Me hace que le coloque ¿qué? Pues que todo el tiempo le esté mirando su tensión arterial. Entonces esto me hace descartar. El cliente con enfermedad renal crónica puede experimentar episodios de asistolia falsa. No, no es una complicación de la enfermedad renal crónica. ¿Listo? ¿El monitoreo cardíaco es necesario para evaluar la necesidad de hemodiálisis? No. Sí, el tratamiento de la enfermedad renal crónica entra a ser pues esa filtración que se da en la hemodiálisis, pero no lo hago a través del monitoreo cardíaco, lo hago a través de asodados, de signos pues que me muestra que el paciente necesita pues esta filtración. En nada tiene que ver pues con monitorizarlo cardíacamente. Mientras que la hipercalemia sí, ¿cierto? Porque vimos que esa falta de filtración me va a llevar a esa hipercalemia y esa hipercalemia, pues sabemos que se va a caracterizar en qué? En arritmias cardíacas. Entonces, por lo tanto, es muy importante estar monitorizando a este paciente que tiene esa enfermedad renal crónica, precisamente pues por la alteración de los electrolitos que se da por la falta de filtración. Bien. La enfermera está revisando la historia médica de un cliente y nota que el cliente toma tamoxifeno. ¿Listo? Tamoxifeno, modulador selectivo de estrógenos. La enfermera debe identificar que el tamoxifeno es usado para tratar ¿cuál condición? A, un linfoma no Hodgkin. B, endometriosis. C, cáncer de seno. D, síndrome de ovario poliquístico. Entonces, es muy importante aquí saber, ¿cierto?, que hay algunos tumores en el cáncer que se ven alimentados precisamente pues por los estrógenos. Por lo tanto, pues al verse alimentados, pues van creciendo y van generando pues este tipo de cáncer. El linfoma no Hodgkin no se trata con tamoxifeno, se trata con quimioterapia, ¿cierto? Con terapia biológica, pero el tratamiento no es este. La endometriosis es una enfermedad pues reproductiva, pero se trata ¿con qué? Con anticonceptivos. Cáncer de seno, como les digo, ¿cierto? Este modulador de los estrógenos lo que va a hacer es que va a bloquear esas células
que se alimentan, por decirlo así, de estrógenos, generando, ¿cierto? Que pues ese estrógeno no estimule el crecimiento de esas células cancerígenas y nos disminuya precisamente pues ese aumento de, ese riesgo pues de, bueno, el tamaño del tumor de cáncer de seno y también me previene el cáncer de seno. Y el síndrome ovario poliquístico también lo voy a tratar ¿con qué? Con anticonceptivos. Son muy pocos los medicamentos que me preguntan de oncología. ¿Listo? Un neonato se sospecha que tiene una fístula traqueoesofágica. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es consistente con el diagnóstico de fístula traqueoesofágica? Entonces, recordemos que la fístula traqueoesofágica es que viene precisamente el esófago a conectarse, pero no se conecta, sino que se forma una bolsita, ¿sí? Se forma una bolsita y no se conecta con esta parte, o sea, no hay conexión del sistema gástrico. Eso es, y además de eso, hay una invaginación, una fístula del esófago con la tráquea. Entonces, pues hay una conexión del esófago con la tráquea. ¿Y qué tengo acá? Pues sistema digestivo. ¿Y qué tengo acá? Sistema respiratorio. Que haya un reflejo, entonces, vamos a ver cuáles son los hallazgos que son consistentes, cuáles son los hallazgos que son consistentes, pues con esta fístula traqueosofágica, el reflejo nauseoso, ¿cierto? Dice, una hipersensibilidad del reflejo nauseoso, no, no está hipersensible. Podríamos ver una hipersensibilidad en el reflejo nauseoso cuando hay, pues, enfermedad que, pues, genere regurgitación constante. Esta, no. Boca seca, no, todo lo contrario, el paciente va a tener mucho babeo. ¿Listo? Cianosis. Entonces, ¿qué pasa? Que es cuando el paciente consume comida, ¿cierto? Tenemos riesgo de ahogamiento. ¿Por qué? Porque hay una conexión. Y además de eso, el paciente está haciendo como respuesta mediadora laringoespasmos, lo que me lleva a esto, que es la cianosis. La disminución del nivel de conciencia no se va a dar, no es una alteración que entre a ser, pues, eh, a verse, pues, en esta enfermedad de la fístula traqueoesofágica. Mm, ¿Qué es muy importante aquí? No, esto es, esto es lo principal, que sepamos esto, que puede haber una invaginación. Ah, bueno, ya sé qué les iba a decir. ¿Qué puede pasar? Que el paciente acá les hablen y que se los comparen mucho en el niño con una enfermedad que es la estenosis pilórica. ¿Por qué? Porque en la fístula traqueoesofágica, como el paciente nunca baja la comida porque no está conectado el esófago, puede llegar a tener un vómito en proyectil, ¿listo? Porque es un vómito que viene con mucha fuerza. Pero el vómito proyectil también se lo muestra en la estenosis pilórica. Tengan en cuenta que para la estenosis pilórica, el vómito en proyectil también viene acompañado de una masa en forma de oliva en el estomaguito, pues en la pared abdominal del paciente. ¿Listo? Eso es lo que me los entra como a diferenciar para que lo tengan ahí en cuenta. Bien. La enfermera está administrando un enema para limpiar, ¿cierto?, a un cliente en la noche antes de una cirugía intestinal. Cuando administra el enema, el cliente reporta calambre, ¿cierto?, cólicos y dolor. ¿Cuál de las siguientes acciones debe tomar la enfermera? Tengo un enema, ¿cierto? Pues tiene una cirugía intestinal. ¿Qué debo hacer cuando tiene una complicación como los calambres, que es una complicación normal? Levantar, ¿cierto? Levantar el contenedor de la solución, es decir, levantarlo así. Decirle al cliente que el proceso no va a durar mucho. C, temporalmente parar de instilar la solución y retomarla con una frecuencia más lenta. O de abstener o sacar el tubo aproximadamente 2 centímetros y continuar con la instilación.
Estos calambres o estos cólicos abdominales se dan precisamente porque la solución está siendo administrada muy rápido. ¿Listo? Si yo levanto el contenedor de la solución, pues lo que va a hacer es que va a tener más gravedad y va a bajar más rápido. Entonces esto me empeoraría la situación del paciente. Decirle que no va a durar mucho es como decir cómo aguantes el dolor. Entonces no está bien porque lo que yo tengo que hacer es resolver la incomodidad. ¿Listo? Resolver. Y más cuando tiene una solución. ¿Qué cuál es? Pararlo, ¿cierto? Pararlo y colocarlo más lento. Porque lo que les digo, lo que me está generando a mí que a este paciente le den esos calambres es precisamente que el paciente le esté administrando muy rápido. ¿Listo? Si saco el tubo o la sonda de instilación, no va a pasar nada. No es la profundidad lo que generan los calambres, sino la velocidad con lo que lo administro. ¿Listo? Y muy bien, vámonos con la última preguntita. Dice que la enfermera está haciendo una screening de salud para la osteoporosis. Me dice que cuál es el riesgo mayor en desarrollar este problema. Sabemos que la osteoporosis tiene complicaciones que es la menopausia es un factor de riesgo para osteoporosis. La edad avanzada es otro factor de riesgo. El sedentarismo es otro factor de riesgo. Una dieta baja en calcio es otro factor de riesgo. El alcoholismo y el tabaquismo, ¿cierto? Son otro factor de riesgo. Entonces, 25 años y el cliente corre. No es una edad avanzada, quito un factor y corre, hace ejercicio, quito otro factor. Entonces, este paciente de una lo descarto porque de hecho no tiene ningún factor. Tiene factores protectores como que corra, porque correr genera pues un aumento de la masa muscular y eso genera una protección al huesito. 36 años que tiene asma. 36 años no es una edad mayor. El asma podría ser un riesgo. ¿Por qué? Porque posiblemente consume corticosteroides, ¿cierto? Y los corticosteroides que generan una disminución de la densidad ósea. O sea que podríamos ver aquí un factor. 70 años, un factor, y consume exceso de alcohol. También tiene acá sus factores, dos factores. 65 años, un factor, fuma, ¿cierto? Y además es sedentario, tres factores. Sedentarismo, edad avanzada y tabaquismo. Entonces, este es el paciente que, si se dan cuenta, tiene muchos más factores de riesgo. Y listo, chicos. Entonces, este es nuestro examen de competencia diaria. Como les digo, primero ustedes lo van a poder ver así sin tutor. Después lo que hacemos es entrar a revisar, ¿cierto? Nuestras respuestas, ver la explicación, ver por qué si estaba bien. Entonces, la independencia está bien este trapecio porque permite al cliente reposicionarse, también le da fuerza en el cuerpo superior que promueve la independencia. El lupus eritematoso, entonces dice que precisamente la prevención de infecciones adicionales, porque pues el cliente toma hartas dosis de corticosteroides y otros inmunosupresores que incrementan el riesgo de infección. ¿Listo? Las otras están bien, pero no son la prioridad sobre una potencial infección que puede ser amenazante para la vida en un cliente inmunosuprimido. Acá entonces lo que les digo, pura regla de tres, chicos. Mañana vamos a revisar eso. Espero que puedan asistir y que hagamos un taller chévere de esto. La polistemia, ¿cierto? Es un exceso de células rojas, incrementa esa viscosidad. Esto disminuye el flujo, incrementando el riesgo de desarrollar coágulos, generando pues una complicación como un ictus o un embolismo pulmonar. La infección urinaria, algo es la disuria, que es un síntoma clásico de la infección del tracto urinario.
La poluria puede sugerir condiciones, otras condiciones como la diabetes, ¿cierto? Ir con urgencia es un síntoma de infección urinaria y que huela a la orina a dulce es cetoacidosis diabética. El paciente con enfermedad renal crónica, él tiene pues no puede eliminar el potasio, lo que me lleva a una hipercalemia. Un nivel alto de potasio causa arritmias amenazantes para la vida, entonces debo seguir monitoreando, pues precisamente porque el paciente tiene riesgo de arritmia. Tamoxifeno, un modulador receptor del estrógeno selectivo, usado precisamente pues para el cáncer de seno, bloquea esos efectos del estrógeno en las células de cáncer. No está indicado en tratamiento de linfoma no Hodgkin, ni en endometriosis, ni en síndrome del ovario poliquístico. La fístula traqueosofágica, entonces precisamente pues esta fístula puede llegar a generar unos laringoespasmos, que es un mecanismo protector en cuanto a la aspiración. El enema, entonces es usual que pues cuando se instile una solución muy rápido genere esos cólicos. Debemos colocar un flujo de 15 a 30, el flujo de 15 a 30 segundos. El cliente, parar el flujo de 15 a 30 segundos, pedirle al paciente que respire y luego iniciarla de nuevo, pero mucho más lento. ¿Listo? Si lo subimos, incrementa el flujo y empeora el dolor y pues tranquilizar al paciente no cura el problema y sacar el tubo tampoco pues es la respuesta correcta porque no es lo que genera esos calambres. Ese screening de osteoporosis, lo que les decía, entonces es muy importante que veamos que hay factores de riesgo significantes para la osteoporosis, como la edad avanzada, el estilo de vida sedentario, fumar. Entonces estos son los que tienen más factores de riesgo. Y esta es la idea, chicos, que cada quien revise sus preguntitas. Al final, pues, les va a dar, pues, el ranking en el que quedan. Y es de mucha ayuda para ustedes, precisamente, entrar a revisar este tipo de preguntas, porque, pues, lo que les va generando es contenido. Y ese contenido también les ayuda a contestar otras preguntas. ¿Listo? Recuerden que nos vamos a ver mañana. Nos vamos a ver mañana. Tienen el link del Calendly. Nos vamos a ver mañana a las 4 de la tarde. Nos vamos a ver para hacer preguntitas de cálculo de dosis. ¿Listo? Cálculo de dosis, que sabemos que también es un tema que se les complica mucho y que estamos tratando dentro de todo, dentro de sus sugerencias, priorizar esos temitas que se les complican para que sea como mucho más fácil para ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos prestos. Si necesitan comentarnos algo por acá, por el chat. El link de la clase de mañana, Patricia. Em, bueno, el link es el de Calendly, igual que para esta clase los estamos publicando en los estados, ¿listo? Entonces en el estado pueden apuntarse y ahí les llega el link para que nos encontremos el día de mañana. Si no pueden encontrar el link, por favor déjenos un mensajito por WhatsApp y nosotros se los enviamos. ¿Listo? Listo, chicos. Con muchísimo gusto, espero que les estén sirviendo mucho estas clases, les estén siendo de mucha ayuda. Tratamos de ver mucha estrategia, mucho contenido y nos vemos el día de mañana. Que tengan una muy buena noche.